Dado que he recibido bastantes trabajos en la plataforma Classroom y he hecho la revisión de ellos, me he dado cuenta que necesitamos esta retroalimentación para abordar esta actividad. Entonces vamos a poner mucha atención durante la explicación, vamos a tomar los apuntes correspondientes y vamos a corregirla. Entonces la actividad comienza de la siguiente manera. Completar la tabla con los símbolos que te pertenece y no pertenece según corresponda. Entonces en la tablita se seleccionaron algunas cantidades que pertenecen a los diferentes conjuntos numéricos y en la parte superior están los diferentes conjuntos numéricos que hemos trabajado desde el comienzo del año. Entonces aquí tenemos el conjunto de los números naturales, los números enteros positivos, los enteros negativos, los números enteros, los números racionales, los números irracionales y los números reales. Recordemos los números racionales, que se representan con una Q con doble barrita. Son aquellos números que se expresan como una fracción P sobre Q, donde P, que es el numerador, pertenece a los enteros y Q también. Recordemos que Q debe ser diferente de 0 porque jamás podemos dividir por 0. También este año conocimos los famosos números irracionales. Fueron un conjunto aparte de los números racionales que unidos con los irracionales con los racionales me conforman el conjunto numérico de los números reales. ¿Cuáles son los números irracionales? Son unos números muy especiales como las raíces cuadradas que no son exactas, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, el número pi, epsilon, etcétera, que corresponden a números que son infinitos, ¿sí? Que tienen cifras decimales que no tienen el periodo. Esos son los números irracionales. Y recordemos también que los números enteros están conformados por la unión de tres conjuntos. El conjunto de los números enteros negativos, el conjunto cuyo único elemento es el 0 y el conjunto con los enteros positivos. Para finalizar, recordemos que los números reales es la unión del conjunto de los números racionales con los números irracionales. Eso lo vemos acá. Reales es igual a Q unido con I. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco aquí un número que pertenece a los números irracionales, no va a pertenecer nunca a los racionales. O si algún número pertenece a los números racionales, jamás va a pertenecer a los irracionales. O sea, ningún número puede pertenecer a ambos conjuntos al mismo tiempo. Pero cualquier número que esté dentro de alguno de estos conjuntos siempre es un número real. Bueno, ya aclarando eso, entonces vamos a arrancar con esta partecita, que escoger esa cantidad. Voy a escoger primero que todo las cantidades en las que se necesita más explicación. Por ejemplo, 0,6 con periodo en 6. Entonces vamos a analizar ese número. El solo hecho de verle la comita significa que es una partecita de un entero. Es decir, no es un número entero, es un decimal. Entonces, por lo tanto, no corresponde a los números naturales, por lo tanto, colocamos aquí que no pertenece. Como es un decimal, tampoco es un número ni entero positivo, no pertenece a los enteros positivos, tampoco pertenece a los enteros negativos y mucho menos pertenece a los números enteros. Vamos a mirar si este número corresponde a una fracción, porque todos los Q son los que se expresan como una fracción. Para eso hay un truquito. Entonces el truco es lo siguiente. Como es un número que tiene periodo, ese sí corresponde a una fracción y les voy a enseñar cuál es el truco. Igual a 1 esa cantidad a una incógnita que es la que vamos a conocer. Esa incógnita es la fracción que vamos a conocer con este truco. Entonces x es igual a 0,6 con periodo en 6. Contamos las cifras que tiene el número 6. Tiene una sola cifra. Entonces vamos a multiplicar por 1 con un solo cerito, porque como hay una sola cifra, solo pongo un cerito en el 1. Si yo multiplico en el segundo miembro de la igualdad por 10, también voy a hacer lo mismo en el primer miembro de la igualdad. Entonces lo hacemos. 10 por x es igual a 0,6 por 10. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que 10 por x, o sea, 10x es igual. Cuando ustedes multiplican por 10 cualquier número decimal, siempre se mueve la comita un lugar hacia la derecha. Entonces aquí quedaría 6,6 con periodo en 6. Bueno, el truco consiste en lo siguiente. Ahora, vamos a relacionar esta ecuación como nos quedó
con la que nosotros planteamos la incógnita inicialmente. Y vamos a coger esta y la vamos a restar con esta. Entonces nos quedaría 10x menos x es igual a 6,6 con periodo en 6 menos 0,6 con periodo en 6. 10x menos x es igual a 6,6 con periodo en 6 menos 0,6 con periodo en 6. Bueno, entonces tengo 10x y le resto una x. ¿Qué me da? Pues 9x. Eso es igual. Ahora vamos a hacer esta operación. Esta es una resta de decimales y es muy sencilla. Recordemos, aquí quedarían las unidades, la coma decimal y estas serían las décimas. Listo. Entonces, cuando vamos a hacer una resta, siempre colocamos los números en forma organizada, respetando las cifras de posición. Entonces, 6,6 menos 0,6 con periodo en 6. Trazamos la rayita y vamos a restar. 6 menos 6 da 0, coma debajo de coma, y 6 menos 0 da 6. Esto equivale al 6. Listo. Quiere decir que 9x es igual a 6. Aquí la x está multiplicando el 9. Entonces la vamos a despejar porque es una ecuación lineal. Entonces x es igual a 6 y resulta que despejando la x para dejarla solita, como el 9 está multiplicando en el primer miembro de la igualdad, pasa a dividir al segundo miembro de la igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que x es igual a 6/9. Listo. Si nos damos cuenta, esa sería la fracción que podríamos colocar acá. ¿Listo? Entonces, 0,6 con periodo en 6 equivale a 6/9. Listo. Entonces, este número sí es una fracción, por lo tanto, sí pertenece a los números racionales. Si pertenece a los racionales es porque está por acá. Entonces ya no pertenece a los números irracionales. Fíjense que si este número es un número racional, o sea que está por acá, también pertenece a los números reales. Entonces ponemos aquí, pertenece. Bueno, continuemos. Ahora vamos a tomar este número. Raíz cúbica de menos 1. Raíz cúbica de menos 1. ¿Sí? Se lee raíz cúbica, porque es aquí 3, de menos 1. Listo, para recordar. Entonces vamos a calcular la raíz cúbica. ¿Qué significa la raíz cúbica de menos 1? Significa que vamos a calcular una raíz cúbica acá, de tal forma que esa raíz elevada a ¿qué? Al cubo, es decir, que esa base que es igual multiplicada entre sí, dispuesta de esta manera, me da como resultado menos 1. Entonces vamos a ensayar. Entonces arranquemos, por ejemplo, con el 1. 1 por 1, 1. Entonces pareciera que esa parte me sirve, lo escojo ese número y yo planteo. Entonces digamos, supongamos que es el 1, pero lo vamos a comprobar de que se cumple el concepto de radicación. Se supone que si 1 es la raíz cúbica de menos 1, debería darse que 1 elevado al cubo, que es lo mismo que 1 por 1 por 1, revisemos. 1 por 1, 1 por 1, 1, me da es 1, no me da menos 1, que es la cantidad que está dentro de la raíz, es diferente. Por lo tanto, 1 no es la raíz cúbica de menos 1. Vamos a ensayar con 1, pero con signo negativo, a ver si llega a ser la raíz cúbica de menos 1. Raíz cúbica de menos 1, vamos a ensayar a ver si nos sirve menos 1. Aplicamos el concepto de raíz. Si menos 1 es la raíz cúbica de menos 1, entonces significa que esa raíz elevada
al cubo, que es el índice de la raíz. ¿Eso qué significa por potenciación? Menos 1 por menos 1 por menos 1 es igual, revisemos. Como aquí es multiplicación, se debe aplicar la ley de los signos. Entonces, negativo por negativo da positivo. Por negativo da negativo. Listo. Primero multipliqué los signos. Luego multipliqué las cantidades. Entonces, 1 por 1, 1. Por 1, 1. Revisemos si esta respuesta es la cantidad que está dentro de la raíz. Perfecto, coincidió. Entonces, sí quiere decir que la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Entonces, cuando a mí me dicen aquí raíz cúbica de menos 1, me están hablando del mismo menos 1, porque esa es la respuesta de esa raíz cúbica. Entonces, cuando yo empiezo a revisar esta cantidad a través de los diferentes conjuntos numéricos para relacionar la pertenencia, también debo estar pensando en el menos 1, porque menos 1 es igual a la raíz cúbica de menos 1. Entonces arrancamos. Menos 1, que es lo que equivale a esta raíz cúbica, ¿pertenece a los naturales? Pues obviamente que no pertenece. Menos 1, ¿pertenece a los enteros positivos? No pertenece. Menos 1, ¿pertenece a los enteros negativos? Claro que sí pertenece. ¿Pertenece a los enteros? Por supuesto que menos 1 pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Será que menos 1 pertenece a las fracciones, a los números Q? Miremos a ver. Como raíz cúbica de menos 1 ya calculamos que es menos 1. ¿Será que todo entero se puede expresar como una fracción? Claro que sí. Entonces menos 1, que es la misma raíz cúbica de menos 1, también es una fracción. Pertenece a los números racionales. Y nosotros sabemos que si ese número pertenece a los números racionales, pues obviamente ya no pertenece a los números irracionales. Pero si ese número es un número racional, también a su vez es un subconjunto, pertenece al conjunto, de los números reales. Entonces, listo. Continuemos. Pero primero dejemos una toma para que ustedes tomen sus apuntes. Ahora vamos a tomar este menos raíz cuadrada de 1, que también es otro número especial. Vamos a analizar. Miremos cómo se lee. Menos raíz cuadrada del 1. Listo. Este menos es el signo que antecede esta cantidad. Vamos a trabajar raíz cuadrada de 1 por aparte. Entonces, debe ser un número de tal forma que ese número elevado al índice de la raíz, que en este caso es el 2, esa basecita elevada al cuadrado, es decir, esa base por esa misma base debe darme como resultado el número 1. Listo. Analicemos. Podría ser el 1. Miremos, ¿será que 1 elevado al cuadrado me da 1? 1 por 1 me da 1. Sí, en efecto. La raíz cuadrada del 1 es 1. Porque aquí lo podemos comprobar. Pero también analicemos qué tal que también tenga una raíz negativa, porque ese es un número especial. Entonces vamos a analizar. ¿Qué tal que la raíz cuadrada del 1 pudiera ser también menos 1? Vamos a comprobarlo. Si eso llega a ser así, significa que menos 1 elevado al cuadrado, a este índice de la raíz, entonces nos quedaría menos 1 por menos 1, negativo por negativo da positivo, 1 por 1 me da 1. Vamos a comprobar si esto es la misma cantidad que está dentro de la raíz. Es la misma cantidad. Es decir, que la raíz
cuadrada de 1 tiene dos resultados, tiene doble raíz, el 1 en positivo y en negativo. Esta sería la forma de resolver ese ejercicio. Entonces, cada vez que me toque raíz cuadrada de 1 es lo mismo que el 1 y que el menos 1, porque tiene dos soluciones. Como el ejercicio inicial es este, tiene un menos atrás, entonces yo coloco aquí el resultado que me dio la raíz cuadrada del 1, que fue la raíz en positivo y en negativo. Y lo trabajo. Permítanme, yo despejo esta parte. Y lo trabajamos. Entonces, como aquí hay signo seguido, multiplicamos. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. Quiere decir que la raíz menos raíz cuadrada del 1 equivale a menos más 1. O sea que equivale a dos soluciones. Este ejercicio tiene dos soluciones. Entonces, siempre que estemos pensando en esta cantidad que es menos raíz cuadrada del 1, estamos pensando en dos posibilidades, con positivo o con negativo, el 1. Entonces, arrancamos. Vamos a mirar relación de pertenencia. ¿Será que 1 pertenece a los números naturales? Claro que sí. ¿El 1 pertenece a los números enteros? Sí. ¿El 1 pertenece a los enteros negativos? No. Pero también está la solución de menos 1. ¿Menos 1 pertenece a los enteros negativos? Sí. Entonces le coloco que sí. Menos 1 y más 1 pertenecen ambos a los enteros. Claro que sí. ¿El menos 1 y el más 1 será que son fracciones? Miremos a ver. Menos 1. ¿Será que lo puedo escribir como una fracción? Claro que sí, como menos 1, una U. ¿Y será que el 1 lo puedo expresar como una fracción? Claro que sí, es una U. El menos 1 y el 1 son de los números racionales, porque se pueden expresar como una fracción. Por lo tanto, sí pertenece a los Q. Recordemos que si un número es racional, ya no es irracional, entonces no pertenece a los Q. Y recordemos que el conjunto de los números racionales está contenido dentro de los números reales, por lo tanto también es un número real. Cojamos ahora esta cantidad, menos un sexto. Analicémosla. Entonces, miremos qué es menos un sexto. Tomemos sin el signo un sexto. Un sexto es 1 dividido entre 6. Y hagamos la división. Como hay una cifra en el divisor, separamos una en el dividendo. Y miramos cuántas veces nos cabe 6 en 1. No nos cabe ninguna vez. Entonces aparece la parejita ideal, que es la comita, y el 0 a la derecha del residuo que no he dividido y me forma el 10. Entonces, 6 en 10, ¿cuántas veces me cabe? Me cabe una vez. 1 por 6, 6. A 10 me sobran 4. Yo no he terminado porque me sigue sobrando residuo. Entonces, agrego un cerito a la derecha del residuo y se me forma el número 40. Me pregunto yo, ¿cuántas veces cabe 6 en 40? 6 por 6 me da 36, a 40 me da 4. Volvieron a sobrar 4. Como me volvió a sobrar residuo, entonces agrego otro cerito a la derecha y esto me forma el 40. Me vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces cabe 6 en 40? 6 veces. 6 por 6, 36, a 40 me sobran 4. Me siguió sobrando residuo, entonces le agregamos otro cerito a la derecha y me forma el 40. 6 en 40, ¿cuántas veces cabe? 6 veces. 6 por 6, 36, a 40 me sobran 4. Esto como que me está tomando el pelo. Eso es lo que quiere decir que nosotras veíamos en nuestras clases. Esto va a ser infinito. Ya empecé a intuir que eso va a ser infinito, forever. Entonces, quiere decir que esa división me da 0,1
con 6, periodo en el 6. ¿Listo? Entonces, este número es este mismo número. ¿Sí? Cada vez que les den a ustedes menos un sexto, equivale a como si les hubieran dado a ustedes 0,16 con periodo en el 6. Y así es que vamos a pensar acá cuando trabajamos en la tablita. Entonces busquemos la cantidad menos un sexto. Ay, es que menos un sexto es lo mismo que si me dieran a mí 0,16 con periodo 16. Entonces, yo puedo preguntarme lo siguiente. Puedo empezar a analizar la relación. ¿Será que menos un sexto o 0,16, que es un decimal, es un natural? Por supuesto que no, no pertenece a los naturales, porque es un pedacito. ¿Pertenece a los números enteros? No, porque es un decimal. Tampoco pertenece a los enteros negativos y mucho menos es un entero, ¿sí? Es una fracción que corresponde al número decimal que tiene periodo y es finito. Bueno, es una fracción, ¿cierto? O sea, pertenece a los números que están en los números racionales, porque es una fracción, pertenece a los Q. Si pertenece a los Q, pues obviamente ya no pertenece a los números irracionales. Y como es un número que está dentro del conjunto de los números racionales, pertenece a los números reales. Bueno, nenas, estaba yo mirando esta parte, menos un sexto, como la fracción fue negativa, aquí me faltó agregarle de que este número decimal en la cual se convirtió es negativo. Entonces, es para tenerlo en cuenta. ¿Listo, chicas? Bueno, ahora vamos a coger raíz cuadrada del 4. Raíz cuadrada, y el índice es un 2, sino que es invisible, del 4. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada del 4. ¿Qué número multiplicado por el mismo me da 4? Todas me dicen que el 2. Vamos a comprobar. A ver si el 2 lo elevamos al cuadrado y me da 4. Vamos a mirar. 2 por 2. Positivo por positivo, positivo. 2 por 2 me da 4. Muy bien, me dio lo que está dentro de la raíz, la cantidad radical, que es el 4. Perfecto. La raíz cuadrada del 4 es el número 2. Pero no es la única solución. Miremos la raíz cuadrada de 4 nuevamente. ¿Qué tal que menos 2 nos sirva? Entonces vamos a ensayar. ¿Será que el menos 2 elevado al índice de la raíz, que en este caso es este cuadrado, será que me da 4? Miremos. Menos 2 por menos 2, como aquí hay multiplicación, aplicamos la ley de los signos. Negativo por negativo, positivo. Lo dejamos invisible. 2 por 2 da 4. También nos dio la cantidad radical. Perfecto. Quiere decir que también el menos 2 es raíz cuadrada del 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la raíz cuadrada del 4 tiene dos respuestas, en positivo y en negativo. ¿Listo, chicas? Entonces, cada vez que les hablen de raíz cuadrada del 4, es lo mismo que si les dijeran el 2 y el menos 2. ¿Listo? Y así vamos a pensar para la tabla. Entonces, aquí la respuesta fue en positivo y negativo el número 2. Y arrancamos. ¿Será que el 2 pertenece a los naturales? Por supuesto que sí. ¿El 2 pertenece a los enteros positivos? Sí. El menos 2, porque la otra respuesta también me sirve, menos 2 pertenece a los enteros negativos. Sí. Menos 2 y más 2, ambos son números enteros. Claro que sí, porque son enteros negativo y positivo. Perdón, negativo y positivo. Claro que sí. Uy, me están preguntando si pertenece a los Q. ¿Y cuáles son los Q? Los que se escriben como una fracción. ¿Será que menos 2 y 2 se escribe como una fracción? Miremos. Menos 2 es igual a menos 2 sobre 1. Sí, sí se escribe como una fracción.
Y el número 2, 2 sobre 1. Sí, también se escribe como una fracción. Entonces, raíz cuadrada de 4, a pesar de que se ve el radical, equivale a menos 2 y a más 2, se pueden expresar como una fracción y por lo tanto pertenece al conjunto de los números racionales. Si un número es racional, pues es obvio que ya no es irracional. Porque o pertenece a un conjunto Q o pertenece al conjunto I de los irracionales, pero no puede pertenecer ningún número a los dos conjuntos. ¿Listo? Y como este número pertenece a los números racionales, ya sabemos que este conjunto está contenido dentro del conjunto de los números reales, por lo tanto, pertenece. Vamos a tomar ahora este número especial que es 5pi. 5pi. Esto equivale a que le dicen a uno 5 veces pi. Y recordemos quién es pi. Pi es 3.14, 15, 16, etc. Recordamos que este es un número que pertenece a los números irracionales. O sea, todos los números que tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas. Recordemos esa parte. Cuando ustedes dicen 5pi es como si les dijeran 5 veces pi. Entonces, si el número pi es un número irracional, pues 5 veces multiplicar por 5 esta cantidad hace que el número continúe siendo un número irracional. Entonces, 5pi pertenece a los números irracionales. ¿Listo? Si pertenece a los números irracionales, es obvio que no pertenece a los racionales, tampoco pertenece a los enteros, tampoco pertenece a los enteros negativos, ni a los enteros positivos, ni a los naturales, porque todos estos conjuntos están en la barriguita de los números racionales. Y al no pertenecer a los Q, pues mucho menos va a pertenecer a estos que son unos conjuntos más pequeñitos que están contenidos. Pero ¿qué pasa? Recordemos que yo a ustedes les dije que los números reales corresponden a la unión de dos conjuntos, que son los números racionales unidos con los números irracionales. Entonces, fíjense que si este número pertenece a los números irracionales, también pertenece a los números reales. Y eso lo vemos es por el diagrama de Venn. Recordemos que si aquí están los números racionales y aquí está el conjunto de los números irracionales, en la unión de estos dos conjuntos nos da como resultado el conjunto de los números reales. ¿Listo? Por lo tanto, si este número 5 veces pi pertenece a los números irracionales es porque está por acá. Por acá está 5 veces pi. Y al pertenecer al conjunto de los números irracionales, pues es obvio que también pertenece al conjunto de los números reales. ¿Listo? Prosigamos. Ahora vamos a hablar de este número que es 4,57. Entonces lo vamos a escribir acá y lo vamos a analizar. Este es un número que es decimal, que tiene la comita decimal, es un pedacito, es un trozo. Entonces, recordemos que este número se puede expresar como una fracción decimal. Una fracción decimal es una fracción que en su denominador tiene una potencia de 10. ¿Listo? Puede ser 10 a la 1, o 10 al cuadrado, o 10 al cubo, etc. Entonces vamos a mirar cómo analizamos eso. Resulta que aquí después de la comita observamos que hay dos cifras decimales. Como hay dos cifras decimales, entonces vamos a coger y vamos a escribir este número completo, 457 sin la comita, y lo dividimos
entre un unito con la cantidad de ceros como haya de cifras decimales. Como aquí hay una y dos cifras, se coloca 1 y 2 ceritos. Eso quiere decir que este número corresponde a esa fracción. Esa es la forma de obtenerla. Eso ya lo habíamos trabajado, simplemente recordarlo porque a veces se les olvida. Entonces, cuando pensemos en 4,57 es lo mismo que pensar en 457 centésimas o cienavos. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Si este número equivale a 457 cienavos o centésimas, entonces es una fracción. O sea que pertenece a los cubos. ¿Listo? O sea que no pertenece a los números irracionales. ¿Listo? Entonces, miremos. ¿Esta fracción es un natural? No. ¿Es un entero? Tampoco. ¿Es un entero positivo? No. ¿Es un entero negativo? Por supuesto que no. Tampoco es un entero. Entonces aquí no pertenece a estos conjuntos. Y analicemos a ver si ese número, ¿será que es un número real? ¿Será que este es un número real? Siempre que tengamos dudas podemos acudir al dibujito. ¿Listo, chicas? Entonces uno hace el dibujito o lo tiene una vez dibujado en el cuaderno y siempre hace el recorrido allí. Recordemos que aquí están los números reales, que el conjunto de los reales está conformado por dos conjuntos, ¿cierto? El conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Que el conjunto de los racionales contiene a su vez el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Y que el conjunto de los números enteros contiene a su vez el conjunto de los números naturales. Entonces, esto nos ayuda también a salir de dudas. Estamos hablando del número 4,57, que es una fracción. Esto no es un entero, por lo tanto no lo puedo poner aquí, ni es natural. Pero si es una fracción, o sea que ese número está como por acá. Y equivale a 457 cienavos. Entonces, como están los números racionales, ¿cierto? Vemos que los racionales hacen parte de los números reales, entonces ese número pertenece a los números reales. Ahora cogemos 14 medios y lo vamos a analizar. 14 dividido entre 2, pues equivale al número 7. O sea que 14 medios equivale al número 7. 14 medios significa que se puede escribir en forma de fracción, o sea que pertenece al conjunto de los números racionales, pero a su vez 14 medios representa 7. Y 7 es un número que es entero también. Bueno, entonces vamos a analizar acá. 14 medios es lo mismo que tener el número 7, ¿listo? Entonces, ¿7 pertenece a los naturales? Claro que sí. Mire, a pesar de que se ve como que fuera una fracción y eso lo trata uno enredar, uno se da cuenta que es un disfraz del número 7, ¿listo? ¿El 7 es un número entero positivo? Sí, pertenece a los enteros positivos, no pertenece a los enteros negativos y sí es un entero. El 7 se puede escribir como una fracción, sí, por ejemplo, como 14 medios, entonces pertenece a los números racionales. Por ser un racional, pues ya no pertenece a los irracionales. Y por ser un subconjunto, los números racionales del conjunto, los números reales, es un número real. Continuemos con el número 2. El número 2 es un número que es natural, pertenece a los números naturales, es entero positivo, no es entero negativo, es un entero. ¿Será que el 2 pertenece a los números racionales? O sea, ¿se puede escribir como una fracción? Veamos. Sí, pertenece a los números racionales, se puede escribir como una fracción como 2 unavos. Sí, entonces sí pertenece a los números racionales. Al pertenecer al conjunto de los números racionales, entonces no pertenece a los irracionales y sí pertenece a los números reales. Continuemos.
el menos 10. Bueno, el menos 10, ese se puede escribir como una fracción. ¿Listo, chicas? Entonces, quiere decir que pertenece a los números racionales. Miremos, ¿menos 10 es un número natural? No, porque los naturales son positivos. Entonces, no pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Pertenece a los enteros positivos? Claro que no. ¿A los enteros negativos? Claro que sí, es de signo negativo. A los enteros, sí, menos 10 pertenece a los números enteros. Ya dijimos que es una fracción, pertenece a los números racionales y no pertenece a los números irracionales. Y como nos dimos cuenta, otra vez en el conjuntico, si aquí tenemos los números reales, tenemos los números racionales, los irracionales, los enteros, los naturales, y estamos hablando del número menos 10, si yo estoy dudando de a qué conjunto numérico pertenece, pues yo lo ubico. Por ejemplo, el menos 10 es un número, no es natural, yo no lo puedo poner acá, lo pondré acá, menos 10, porque es entero. Y al ser entero, fíjense que esta bolsita de los enteros está contenida dentro de la bolsita de los números racionales, entonces también es un racional. Y al estar en la bolsita de los números racionales, esa bolsita está dentro de la bolsa mayor, que es la bolsa de los números reales, por lo tanto sí pertenece a los reales. ¿Listo?